Bueno, como siempre les doy la bienvenida a las pantallas del mostrador. En esta oportunidad una nueva entrevista donde nos vamos a enfocar en el análisis internacional a partir de diversos temas que están aconteciendo alrededor del mundo. Y para eso estoy con un invitado de la casa, Pablo Cabrera, consejero del Centro de Estudio Internacional de la Universidad Católica. Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. ¿Cómo te va, Francisca? Encantado de poder conversar con ustedes nuevamente sobre estos temas. ¿Qué te parece si partimos por Estados Unidos? Esta semana se celebraron las elecciones de medio mandato. Las predicciones indicaban que los republicanos arrasaban, pero no fue tan así. Cuéntanos un poco cómo quedaron las correlaciones de fuerza en el Senado, la Cámara de Representantes, las gobernaciones, algo que es noticia en desarrollo todavía, ¿cierto? Efectivamente, creo que las predicciones fueron al alza, más bien en la diferencia entre republicanos y conservadores eran más malas para el gobierno actual, pero los resultados fueron distintos. Parece que la ciudadanía se centró más en el bosque que en las ramas, como estaban conversando al inicio de la campaña, ¿no? Creo que los grandes temas que preocupan al mundo hoy día y que están son universales, nos golpean a todos por igual, sea país grande o sea país chico, pero en este caso, en los Estados Unidos, quizás la discusión de las ideas sobre el futuro de los Estados Unidos, en un mundo muy desordenado, donde la conducta de los Estados Unidos siempre ha sido muy vital, y quizás su capacidad a lo mejor de ordenar el mundo y no tensionar el mundo, produjo algún impacto en la población. Si bien es cierto, en las elecciones de medio término, en Estados Unidos normalmente gana la oposición, esta vez fue en la Cámara de Representantes lo mismo, pero por un margen que se ve bastante menor, y en la Cámara, en el Congreso, en el Senado, yo creo incluso que va a ganar los demócratas. No obstante que falta, había un empate que se dirimía por la presidenta del Senado, que era la vicepresidenta Kamala Harris, pero creo que esta vez pues, las predicciones hacen que incluso lo pueda ganar. Creo que hay algunos elementos importantes que tomar en cuenta, cómo votaron las mujeres, cómo votaron con respecto a los hombres y los independientes, creo. Estados Unidos, en un país bipartisano, donde son dos partidos nomás y no hay otros partidos, a veces aparece un candidato muy descolgado, pero siempre de una manera muy extraña. Esta vez, analizando el panorama, pareciera ser que los hombres votaron por los republicanos y las mujeres mayoritariamente por los demócratas, y los independientes por el gobierno, por quienes están en el gobierno, podríamos decir, más que por los demócratas. Tradicionalmente en Estados Unidos el independiente, el que no es muy partidario de ninguno de los dos partidos, vota en contra del gobierno en las elecciones de medio término, con el objeto de aumentar sus expectativas y su esperanza que la situación va a mejorar todavía más. Pero esta vez parece que cundió la idea de que Estados Unidos está enfrentando una disyuntiva de disrupción social, de desorden internacional, igual que todos los otros países. Y ellos, como potencia importante siempre en esto, como que llamar a la población a no aumentar las tensiones, sino que a buscar más caminos de entendimiento con el objeto de poder adquirir más seguridad en el futuro, ¿no? Hay mucha incertidumbre y mucho desorden. Entonces, partiendo por ordenar la casa, parece ser, que podría ser uno de los grandes términos que está mostrando la discusión de esta elección. Ahora, los resultados eran un indicador respecto a cómo se vendrían estos 2 años de Joe Biden en adelante, y también si es que se asentaban o no las posibilidades de ir a la reelección por parte del presidente actual. ¿Eso cómo se proyecta? Claro, bueno, como decíamos, pareciera ser que vieron más el bosque que las ramas. Era que los temas de la cotidianidad están golpeando a Estados Unidos y a todo el mundo, que son los temas económicos y de falta de cohesión social, producto de la pandemia y producto de la guerra. La gente, esas dos cosas como que actúan en conjunto y que están afectando los grandes temas de la agenda mundial y que implica, obviamente, la continuidad de este régimen o no. Creo que la discusión sobre la continuidad de los demócratas en el gobierno tiene que ver con las políticas públicas a implementar y con el valor de la democracia. Creo que la democracia, como que al final de la campaña, reflotó el tema autoritarismo-democracia con la reaparición del expresidente Donald Trump
y su categórico mensaje de que había ganado la elección anterior. Y pareciera ser que se habían robado la elección y que había ganado 2 veces y que esta vez iba a ser ya una debacle y que America First, América primero antes que los otros. Y creo que eso produjo un cierto cansancio. Y un cierto cansancio porque el golpe a la democracia es un golpe muy grande hoy día cuando quizás la vitrina de la democracia en el mundo eran los Estados Unidos. Y sufrieron un golpe muy grande con el asalto al Capitolio cuando hay un juicio en trámite. Y creo que la figura del expresidente en ese sentido ha salido golpeada, no me atrevería a decir dañada todavía porque esto cambia todos los días, pero las elecciones son un buen termómetro para mostrar que pueden haber otros candidatos. Ahora que tocaste el tema de Donald Trump, uno de los temas que también ha marcado bastante las noticias a propósito de estas elecciones ha sido el triunfo de Ron DeSantis en Florida, que dicen que, bueno, recibió advertencias del propio Donald Trump para que no se presentara como candidato presidencial o precandidato presidencial de republicano. Ha ido ganando fuerza y lo mostraron los resultados de su elección que lo fortaleció en esta pasada, ¿no? Claro, y creo que es una figura para los republicanos atractiva porque es más joven también. Claro. En un estado que se mueve mucho dinero, hay una contribución a la campaña de los republicanos muy fuerte, ha tenido una dimensión ideológica también en lo que era la libertad y no libertad frente a los temas de los inmigrantes, y hay una gran colonia y ya americanos que vienen de distintos otros países, particularmente de América Latina y de Cuba. Creo ahí te hago una pregunta al tiro, porque ¿cómo conversa? Porque parece paradójico, ¿no? Que los migrantes, que la comunidad latina esté mostrando esta tendencia republicana. ¿Cómo lo podríamos explicar? Bueno, yo creo que los latinos ya son parte de los Estados Unidos. Estados Unidos tiene una nueva fisonomía. Antes era lo extraño, era el inmigrante que participaba y que determinaba al final las elecciones. Yo creo que hoy día el inmigrante se ha incorporado a la sociedad americana, en eso ha sido muy inclusiva la sociedad americana. Hay nuevos inmigrantes también, sí, y las situaciones son a veces más dramáticas hoy día por la situación económica. Pero hay un latinoamericano, podríamos decir, que está prácticamente en todos los estados de los Estados Unidos, y creo que ellos se han incorporado en el bipartisanismo de los Estados Unidos igual que cualquier otro. Y esas son una de las características de la democracia americana que creo que ha tenido impacto hoy día. Entonces, DeSantis es un hombre joven, es un hombre que da un nuevo espíritu, y no también tan, ¿cómo se llama?, menos matizado o menos color, como dicen los americanos, cuando tú tienes una posición muy patente, ideológica, anti algo. Yo creo que Santis demuestra un poco algo diferente, muy republicano, pero algo diferente. Quizás yo creo que eso puede competirle a un cansancio frente a una figura ya más mayor, como es Trump, y con un discurso muy repetido frente a la opinión pública, no solo de Estados Unidos, sino que de todo el mundo. Cambiamos de tema en función del tiempo, vamos hacia lo que está pasando ahora hasta el 18 de noviembre en Egipto, me refiero a la COP27, que está también instalando varios temas. Estábamos nosotros hablando a propósito de los balances que se pueden hacer, más que estar tan expectante a los compromisos que nuevamente se puedan adoptar. Precisamente el discurso inaugural de Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, marcó un poco el foco que tiene este encuentro de este año. Una de las frases que quiero destacar, tú mencionaste otra fuera de cámara, pero dijo: estamos en una carretera hacia el infierno climático con el pie todavía en el acelerador. Y ahí pone el énfasis en la solidaridad climática y este foco también de pérdida y daño, ¿no? Como hoy día los países desarrollados pueden hacerse cargo en términos económicos y apoyar a aquellos que están en vía de desarrollo y que muchas veces están sufriendo efectos más inmediatos e impactantes en sus comunidades. ¿Cómo lo ves tú en términos de qué tan factible es que las grandes potencias hoy día puedan precisamente aportar más y cómo proyecta en el fondo lo que se puede terminar concluyendo en este encuentro 2022? Mirar el tema del cambio climático, que quizás es el tema neurálgico de la agenda,
hay diferentes maneras de hacerlo. Obviamente que la más tradicional es mirar el vaso medio lleno o vacío, ¿no? Pero quizás hay algo que aglutina todo esto, cuál es el desafío del cambio climático, que justamente este año, el 2022, se cumplían 30 años de la celebración de la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, el año 92, donde nace la Agenda 21, la agenda del programa 21, la Agenda del Cambio Climático, donde se conceptualiza el tema del desarrollo sustentable o sostenible, en el sentido de cómo la capacidad o cómo los países o la comunidad internacional iba a ser capaz de poder salvar la productividad a las nuevas generaciones, o sea, no gastar todos los recursos que existían del planeta. Y mirarlo en 30 años y ver hoy día que la provisión de fondos para el cambio climático se ha distorsionado muchísimo y los programas se han visto resentidos justamente por otros problemas que son la pandemia, que sigue vigente, y por el otro lado la guerra de Rusia a Ucrania, que ha puesto en el tapete otros temas como es el tema de la producción de alimentos, las migraciones, la catástrofe que sumada a las catástrofes climatológicas producen un efecto dominó que ponen quizás al planeta al borde del abismo. Esto es la carrera de fuego que llama Antonio Gutiérrez, que se ha ido deteriorando. Y también dijo una frase que es una frase más familiar para nosotros los latinoamericanos, que es cooperar o morir, o perecer, dijo. Cooperar o perecer fue el título de un libro de un diplomático chileno importante que era don Hernán Santa Cruz, que lo escribió en el año 1984, y que se llama justamente lo mismo, y está el hilo conductor del libro, y la espina dorsal del libro, es exactamente en su epígrafe y en su conceptualización, lo que dijo Antonio Gutiérrez muchos años después, hoy día, en un nuevo contexto. Entonces, creo que mirar hoy día si hay avance en el cambio climático, más bien es pensar muy optimista. Creo que hay más bien retroceso. Y los retrocesos se dan por la situación climática propiamente tal que mucha gente no tomó en cuenta esto de reducir las emisiones fósiles y también la temperatura del planeta a un 1,5, llegar máximo a 1,5 grados centígrados de aumento de la temperatura. Creo que la reflexión está, pero los recursos no están. Y particularmente en estos últimos 2 años, los recursos han tenido que no han podido dirigirse a los objetivos de la Acta de París, del Acuerdo de París. ¿Por qué? Porque han tenido que utilizarse en otras cosas. El tema de la pandemia, el tema de la salud de la población, el tema de las migraciones ha sido pero un tema la vacuna. Fíjate que hay en los países más pobres, 52 países más pobres, la vacunación de las personas no alcanza el 4%. O sea, hay un desafío de la salud de la población, ya no solo del planeta, donde han tenido que ir muchos recursos. Si a eso le suma la guerra con el tema de la crisis energética y la crisis alimentaria que produjo la guerra, hay un tema ético. Yo creo que eso, quizás esta cumbre, esta COP27, que va a ser de balance más que de contribución de qué es lo que se ha hecho, también nos tiene que llevar a pensar que el desarrollo sustentable es una necesidad y que tampoco hay que marearse con el ambientalismo paralizante, que es un peligro también para el desarrollo de la población y no solo de la sanidad del planeta. O sea, hay que buscar una ecuación media que nos lleve por el camino de salvar el planeta y que no perezcamos, ¿no? O sea, que la cooperación internacional. Y ahí es donde se equiparan, digo yo, los países en desarrollo con los países desarrollados. Es cierto que los países desarrollados tienen que dar mayor contribución que los países en desarrollo, o los países pobres, para ir en ayuda de ellos. Pero estas dos distorsiones, que son la pandemia y la guerra, nos afecta a todos por igual. Entonces las prioridades son distintas. Y la otra cosa que es muy importante, que está en línea con lo que está sucediendo en el mundo, es también cómo se diferencian hoy día claramente a la hora de aproximarse a los grandes temas que hemos tocado, es la percepción y la realidad. Y la percepción y la realidad se necesitan
algunos mejores políticas públicas, gente con mayor visión general, estratégica del mundo, con el objeto de poder tirar una línea media en lo que son las líneas rojas que nos están alertando, sea en la sanidad del planeta, sea en el desarrollo de la democracia y sea en las grandes políticas globales de desarrollo propiamente tal, económico, social y político, ¿no? Entonces, estamos viviendo un mundo muy desordenado, donde los países tienen que hacer una reflexión y pareciera ser que la tendencia es aplicar políticas hacia adentro. Y creo que eso, que podría ser una alerta de resguardo, hay una necesidad de mirar su propia casa, de ordenar su propia casa. Claro. Y lo que está sucediendo en China, lo que está sucediendo en Estados Unidos y lo que ha sucedido en Brasil ahora y en otras partes del mundo, están mostrando esa tendencia que puede ser una oportunidad, otra oportunidad de cooperación, porque produce una pausa de no estar siempre en la economía de la tensión, estar preocupado de todos los temas que cruzan al tal país, al otro país, o de un sector o de otro sector, con respecto a las prioridades. Y cuando hay una pausa para poder mirar y ordenar la casa de uno, eso puede ser útil para la agenda global y producir un cambio en el centro de gravedad y aceitar la agenda, aceitar los organismos internacionales para que vuelvan a gestionar el multilateralismo, de que todos los países puedan contribuir al desarrollo, a la paz y a la seguridad. Y creo que hoy día estas situaciones muestran un poco congelados los organismos internacionales. El congelamiento, sea por financiamiento, sea por falta de voluntad política, o sea porque los miembros más importantes, en el caso de Naciones Unidas, uno está en guerra, el otro toma distancia, y la ética de la paz pareciera ser que está solamente en los libros. Yo creo que esto hay que trabajarlo, lo tienen que trabajar desde el polo norte al polo sur y este-oeste, todos los países sin distinción, porque ver que estos desafíos son tremendamente acuciantes. ¿Cómo conversan la urgencia climática con también las prioridades de los países en función de la afectación de todas las cosas, cómo está cruzando la guerra como tema transversal en términos económicos, el tema de la pandemia? Hay distintas prioridades que tienen que conversar al mismo tiempo y yo creo que ahí está el desafío no menor. Y ese que yo creo que debería ser quizás la agenda, a lo mejor estamos aspirando mucho, pero esa podría ser quizás la agenda del próximo lunes en Ginebra entre el presidente Biden y el presidente Xi Jinping. Yo creo que son dos países muy grandes, difíciles de gobernar, con bastantes demandas que están poniéndolo quizás la opinión pública, los medios de comunicación o las propias situaciones o circunstancias, lo están poniendo en temas confrontacionalmente. Y creo que lo que se necesita hoy día es buscar canales de entendimiento. Es cierto que la ciencia y la tecnología está jugando un papel tremendamente importante más allá de la ideología. Sí, sin duda. Y creo que en ese sentido van a tener que buscar un término medio porque las agendas globales de seguridad, las agendas globales de desarrollo y la agenda global de la paz pasa a ser prioritaria incluso con respecto a las otras dos que tienen que conversar, como dicen. Me quiero ahí detener para ir cerrando como último tema lo que acabas de mencionar, este encuentro que va a suceder entre el presidente Joe Biden y Xi Jinping en la cumbre del G20, ¿no?, en Indonesia. Esto en medio de un contexto de tensión a propósito de lo que pasó en Taiwán con la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ¿cierto? Eso como un dato a la causa. Y también a propósito de todo lo que ha pasado en China con, bueno, la reelección por tercer mandato, si no me equivoco, de Xi Jinping a la cabeza de ese país y las responsabilidades de las grandes potencias, en fin, va a haber contundencia en ese encuentro en los próximos días, ¿no? Al menos debería. Creo que quizás el resultado de las elecciones en Estados Unidos, para entrelazar todo, dan una suerte de respiro a la capacidad que tenga el presidente Biden, a la representatividad que tenga para tratar con decisión los temas que tiene con China. Creo que la situación con China, en vez de continuar en una escalada de deterioro, debería producirse una desescalada con el objeto de buscar puntos básicos de entendimiento.
Creo que hay que entender que en el siglo XXI y en el momento ya avanzado, con estos grandes desafíos que vemos de pandemia y de cambio climático, es imposible no ver la cooperación entre estos dos grandes países. Y la cooperación es necesaria no solo por la paz, sino que por el bienestar del planeta, por la seguridad, de dónde se está viviendo, cuáles son las grandes líneas de futuro y terminar con esta incertidumbre. Y creo que reconocer de que China es un ente universal distinto, que lo ha ido desarrollando desde hace algún tiempo esta parte de Deng Xiaoping en adelante, que ellos están por terminar definitivamente el año 2049 el siglo de la humillación, que sufrieron con las invasiones de las grandes potencias. China fue invadido por potencias occidentales, por Rusia, por Japón. Vivió un mundo de un siglo de humillación. Esa es una realidad cultural. Y entender la cultura china, adentrarse en el día a día de China, es entrar a un pozo negro y es muy difícil entenderlo. Yo creo que hay que buscar líneas culturales, atravesar el umbral del horizonte cultural de China para ir a mirar un poco lo que hay más atrás y entenderlo como una realidad que emergió, que se iluminó la cara oscura de la luna. Y esa realidad es una cultura diferente. Y ellos quieren tener su participación en la agenda global que está diseñada por la cultura nuestra. Eso no significa renunciar a los valores culturales nuestros, pero significa que el factor de la cultura pasa a ser el centro de la discusión para poder entender un poco estos cambios en China, estas situaciones en China que demostró que están mirando hacia adentro. Lo que sucedió en el Congreso, como yo le he puesto el símbolo de la silla vacía, la salida de Hu Jintao, entrar a preocuparse o a preguntarse qué pasó ahí, pueden haber mil teorías. Desde las teorías fisiológicas de que estaba enfermo a una cantidad de situaciones. Pero yo creo que la silla vacía que quedó y el señor que iba con credenciales y con una carpeta hacia afuera y de una edad importante, reveló un poco que el mensaje era hacia adentro. Ellos sabían que podía tener un mensaje hacia afuera. El mensaje hacia adentro en cuanto a que se cambiaron las reglas, y que en qué cosas se cambiaron las reglas, que era socialismo a la China, pero con apertura. Y yo creo que la situación mundial, las aprensiones que también ha creado China, por culpa de ellos también, frente a otros actores del escenario mundial, aconsejan una reflexión profunda en China también, y una reflexión profunda de nosotros. Yo creo que la lucha, si es que entre comillas, entre China y Occidente es cultural. Entonces creo que si miramos esto culturalmente, podríamos encontrar más puntos de encuentro que ponerlo siempre como democracia y autoritarismo y poner a China y el mandarinato chino y la democracia. Es difícil eso. Entonces creo que lo que ha sucedido en China, lo que ha sucedido en Estados Unidos, lo que ha sucedido en Brasil, ojalá también frente a... Nos va a faltar tiempo para poder conversar a darle una dimensión a América Latina en lo que se refiere a medio ambiente, temas del planeta, economía mundial, economía global. China es un gran partner en la economía global. Brasil, China, Estados Unidos en el medio ambiente, Europa, etc. Y el otro, la población. Nosotros somos la gente, la población. Tenemos que vivir en un planeta amable, en una economía saludable y en un mundo de certidumbre y de paz. Y yo creo que la guerra, he llegado el momento de detenerla. Yo creo que eso produce una distorsión en Europa, en el corazón, en la cuna de la cultura occidental nuestra, que es Europa. Estamos pensando en un nuevo ciclo civilizatorio con actitudes descivilizatorias, no culpa de ellos o no culpa de uno u otro, es culpa de la situación mundial que se han producido estas cosas y que no ha sido capaz la Organización Mundial de Organismos Internacionales de detenerla y buscar caminos de entendimiento es nuestra prioridad. Y creo que por ahí tendremos que buscar, cuando estas políticas de inwards looking policy, como dicen los ingleses, políticas hacia adentro de los países, que nos permita reflexionar sobre el futuro también de los organismos internacionales. Yo creo que nos va a convocar una nueva conversación también el tema de la guerra, el tema de Brasil,
cómo la elección de Lula da Silva va a marcar un nuevo ciclo, en cómo Brasil se entiende hacia el exterior y también cómo se reordena hacia adentro con un tema de gobernabilidad y complejo debido también a los resultados del Congreso. Así que sin duda nos vamos a volver a encontrar en una próxima oportunidad y bueno, nos quedamos con estas reflexiones, atentos a lo que va a ser este encuentro de Xi Jinping con Joe Biden, atentos también a cuáles van a ser los balances de la COP27 y lo comentamos prontamente. Muchas gracias. Gracias a ti, que estés muy bien.